Buenos días, tengo el honor y el privilegio de que mi amigo Pascal Beltrán del Río, el director del periódico Excelsior, nos haga el favor de tomarnos esta llamada. Pascal, ¿cómo estás? Al contrario, mi querido Paco, el honor es para mí. Pues me da mucho gusto saludarte y oye, Pascal, ese absoluto desprecio por la ley. ¿Qué es eso de que hoy a ti, a mí o a cualquiera, si la gente lo pide, nos pueden hacer un juicio? Digo, nosotros no hemos sido presidentes, ¿verdad? Pero llevándolo a escala, es como cerrar los ministerios públicos, como cerrar toda el tema de impartición de justicia y que el pueblo decida, fuente ovejuna, dirían. O al revés, querido Paco, que no se haga, ¿no? Porque, digamos, vamos a suponer que la consulta a la que están convocando, pues se puede ir para cualquiera de los dos lados el resultado, ¿no? Vamos a Claro, imaginar que la gente dice, no, pues que no se les juzgue y no se les va a juzgar. Es claro, decir, esta es una consulta que está prejuiciando lo que va a decir la gente y está prejuiciando la responsabilidad de estas personas que fueron presidentes de la República, cuando que la ley pues no requiere de eso. Para juzgar a un expresidente de la República que mira, si hay alguno sobre el cual se tengan evidencias de que cometió un delito, pues yo sin consulta de por medio inmediatamente sería el primero en decir pues que se les procese, claro. pero digamos, por algo tenemos un debido proceso, porque en tiempos antiguos, antes de que existieran los juzgados, antes de que existieran incluso las leyes, pues se recurría a ceremonias casi de corte mágico, estoy hablando por supuesto de hace centenares de años, en el que se le daba a una persona sostener una barra ardiente y si se curaba de las quemaduras quería decir que era inocente y si no quería decir que era culpable. O sea, hemos evolucionado bastante y tenemos un debido proceso que obliga a la autoridad a encontrar evidencias, a probar la culpabilidad de una persona y no simplemente acusarla porque se le ocurrió acusarla. Y eso no puede brincárselo la opinión de la gente. Es decir, es un proceso que es innecesario, es inútil y puede derivar en una serie de contrasentidos y asuntos peligrosos para la vida en una sociedad democrática regida por leyes. Lo que pasaría acá es que al final le vas a dejar a la gente, le dejarías a la gente que sean los administradores de la impunidad. Deciden ellos a quién se juzga y deciden ellos a quién se hace responsable o a quién, y a quién se culpabiliza o a quién se le da el perdón, ¿no? Algo así como un gran jurado al que al final, si le caíste bien, pues te va a salvar, pero si le caíste mal, te va Pues sí, a castigar. como Pilatos con Jesucristo, ¿no? Claro, Dejando en la multitud la decisión de a quién crucificaba para él poderse lavar las manos y que no sea responsable del resultado. Eh, la verdad es que no sé cómo nos metimos en esto, es decir, me parece que es una pérdida de tiempo, es desviarnos de los asuntos más importantes del país. Es más, eh, yo, yo era de la idea de que este sexenio tenía una enorme posibilidad de combatir la corrupción porque como la fiscalía es autónoma, el presidente simplemente puede decir, bueno, pues eso lo está haciendo el fiscal, yo no tengo nada que ver. Y creo que todavía, si esta idea de la consulta se echara para atrás, pues el presidente no tendría por qué ser el responsable de que se juzgue a los expresidentes. En todo caso sería la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Lo cual me lleva a decir que esto se ha diseñado con un fin que no tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la política electoral, claro. con estar pues azuzando la polarización de la sociedad, con estar cultivando las clientelas electorales. Y la verdad no solamente nos va a hacer perder mucho tiempo, sino pues nos lleva por un camino muy peligroso, porque vamos a suponer que la gente dice, como yo creo que ocurriría, que pues sí, que se les juzgue, ¿no? Porque digo, estamos hartos de impunidad, no queremos impunidad, pero vamos a suponer que el 95% de la gente dice que se les juzgue y la fiscalía no logra integrar un expediente, pues va a venir una frustración terrible y
va a venir una oleada en contra de la fiscalía, en contra incluso del poder institucionalizado. Yo creo que va a ser absolutamente contraproducente esto. Lo que yo estoy viendo, no sé si coincidas conmigo, esta es una treta para lavarse las manos, como bien decíamos. Y aquí, dos instancias que son autónomas, tres instancias que son autónomas, son las que van a quedar en el entredicho. Y con ese pretexto de que van a quedar en el entredicho, les van a revertir la autonomía. El INE no creo que vaya a ser capaz de armar una consulta de 2 millones de personas en tan corto tiempo. La Corte, a su vez, cuando le manden toda la argumentación para poder hacer la consulta, va a decir, oye, legalmente esto no tiene ni pies ni cabeza. Y tercero, la Fiscalía, cuando no puede integrar los expedientes porque no va a haber elementos para consolidar una acusación y mucho menos promover un juicio, pues también va a decir, oye, pues no pude. Entonces el presidente va a decir, ¿ya lo ven? La autonomía de las instituciones no funciona, por eso el poder lo tengo que concentrar yo. Y yo soy el que tengo que decidir. A mí eso me preocupa mucho. Pues es un resultado posible, porque el INE ya dijo, pues yo no tengo el dinero para organizar esa consulta. Pero antes de eso, como están juntando firmas, pues van a pretender que en 12 días que quedan van a juntar 1.6 millones de firmas, le van a entregar una bola de papeles al INE, probablemente, y el INE entonces va a tener que decir, no, pero pues aquí no hay las firmas suficientes, y entonces va a ser otro factor de desprestigio. Claro. Y luego, si digamos se brincan la parte de las firmas y lo convoca el Congreso o el propio presidente López Obrador, el INE va a decir, pues no tengo lana para hacerlo, lo cual es absolutamente correcto, porque es casi como hacer una elección presidencial. Tienes que montar, pues a lo mejor no el 100% de las casillas, pero sí en 2/3 partes. Es decir, tiene que haber posibilidad de que la gente pueda estar cerca de su casilla para ir a votar. Hay que computar, hay que, integrar las mesas de casilla, hacer la insaculación, hacer la capacitación, es decir, como si fueras a hacer un proceso electoral que costaría, pues un proceso electoral mínimo, nada más la parte organizativa, te cuesta entre 7,000 y 10,000 millones de pesos. Estamos en austeridad, no tenemos ese dinero, y cuando el INE diga, pues no tengo lana para hacerlo y tú no me quieres dar más dinero, entonces efectivamente, pues tal vez haya quienes digan, no, pues el INE está aliado con los expresidentes y no quiere que los juzguen, y efectivamente puede ser un golpe a la institución y un pretexto para poner en duda la utilidad de la autonomía. Y antes de eso, si la Suprema Corte dice, pues esto no es constitucional, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo van a decir que están defendiendo a los expresidentes, garantizando la impunidad, cuando que, pues este es un proceso pervertido, ¿no? De origen, claro. De origen, o sea, no, estarán actuando estas instituciones, la Fiscalía, la Suprema Corte y el INE, sobre un galimatías, ¿no? Sobre algo que no tiene ningún sentido, y evidentemente, pues, cuando uno se pone a actuar ante un galimatías, pues las posibilidades de que quede mal son muchas. Y fíjate, la idea es hacer un juicio contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, el expresidente Calderón y el expresidente Peña Nieto. Yo aquí veo dos obsesiones serias, ¿no? Carlos Salinas, que Andrés Manuel dice que él fue el que le negó la candidatura a gobernador en Tabasco, y veo además a Felipe Calderón, que dice que le robó la elección. Yo creo que esos son dos objetivos centrales de la posición del presidente. Pero además, hoy en la mañana, no sé si Excelsior trae la nota, de que la Organización Mundial de la Salud llama a Ernesto Zedillo como un político prestigiado del mundo para que forme parte y se integre a este comité que va a hacer la evaluación del manejo de la pandemia en el mundo, cómo los países lo han manejado. Y aquí lo tenemos metido en la lista negra de la gente que le queremos cobrar una factura de algo que suponemos que él hizo mal. La verdad es un galimatías completo. Pues sí, porque, digamos, celebraron mucho cuando supuestamente a Hugo López-Gatell lo convocaron a la Organización Mundial de la Salud en un proceso más bien rutinario, ¿no? Que le da posiciones a diferentes países y no tanto por las capacidades
o incapacidades de Hugo López-Gatell, pero en el caso de Zedillo sí están apelando a su experiencia como exmandatario y como alguien que pues ha encabezado esfuerzos internacionales de la ONU en diferentes asuntos. Entonces, pues sí, el que esté es una contradicción muy interesante, ¿no? Que mientras se reconoce a nivel internacional en medio de una pandemia pues el conocimiento, la experiencia de Ernesto Zedillo, aquí pues lo tachan de neoliberal y lo quieren juzgar por quién sabe qué. Y cuando digo por quién sabe qué, pues me refiero en general a todos los expresidentes, porque pregúntales en concreto a quienes están promoviendo esta idea de la consulta, de qué los vamos a juzgar, y pues no lo pueden decir, porque evidentemente primero hay que reunir pruebas, hay que ver si estos procesos no han prescrito, si los delitos no han prescrito, si hay capacidad legal de llevar a alguno de estos hombres a juicio. Lo más fácil sería el expresidente Peña Nieto, por la cercanía en el tiempo, más difícil Calderón, más difícil Fox, más difícil Zedillo, y imagínate hasta llegar a Salinas. Yo creo que no debe haber ningún delito en México, no soy abogado, pero ¿cuántos delitos tienen una prescripción de 30 años? No, pues no debe haber demasiados. No, eso creo yo. Entonces, pues, o sea, imagínate pensar en juzgar a Carlos Salinas, y lo curioso es que siempre dejan fuera a Luis Echeverría, ¿verdad? Porque como él no forma parte de los presidentes neoliberales, entre comillas, pues a él nunca lo mencionan. No, y tampoco mencionan a López Portillo, que el Fobaproa es una consecuencia directa de la nacionalización de la banca, y luego la privatización, y luego el quiebre que hubo después de todas, y que estamos pagando el Fobaproa por la primera decisión originalmente, que fue la de López Portillo, de nacionalizar la banca, ¿no? Pero esos pecados que vaya que nos han costado como país y que nos siguen costando, no están en el imaginario colectivo como algo que pueda dar votos, y que yo creo que al final... Pues no, y además ellos dicen que como que el país, o sea, sostienen que el país se descompuso en 1983. Entonces todo lo que ocurrió antes, pues ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo cual, digo, sabemos lo que pasó en el sexenio de Echeverría, sabemos lo que pasó en el sexenio de López Portillo, no por nada le dicen la docena trágica a esos dos sexenios. Así es. Pero pues estas personas no se fijan en nada que haya ocurrido antes de 1983. Lo que pasa es que yo creo que el presidente tiene ganas de volver a esas épocas, porque es la época en la que él ingresó al PRI o tuvo sus mejores cargos en el PRI. Tú recuerdas que a Andrés Manuel no le importó mucho la masacre del 68 ni la del 71, y se hizo priista precisamente después de esos hechos. Y yo creo que a partir de eso él sigue pensando que la mejor época que tuvo el PRI es en la que él tenía cargos en ese partido, y quiere recuperar la esencia de esos gobiernos, Pascal. Pues sin duda que en las políticas que vemos hoy en día hay reflejos de aquellos tiempos. Claro. Que nos costaron como país muy caro, cuando digamos políticas de corte populista pues nos llevaron a serios problemas financieros. Ojalá que no haya, digamos, que no sea esa pues una fuente de inspiración tan potente, porque pues creo que no saldría nada bueno, mi querido Paco. Pues mira, mi querido Pascal, yo creo que nos faltan muchas cosas por ver, y lo único que creo que valdría la pena señalar es que este 2021 va a ser un año muy movido. Si este ha sido un año dramático y cargado de muchas cosas desgraciadamente negativas, pues yo no espero que en el 21, que va a haber una elección tan grande como pinta que será la del 2021, no creo que se queden algunos demonios encerrados. Yo creo que van a convocarlos a todos para empezar a hacer esto una auténtica merienda absolutamente en el Averno. Pues espero que no sea eso lo que ocurra. Ojalá que prive la cordura, que prive la civilidad, que de repente todos caigamos en cuenta que lo que más nos conviene es vivir en un sistema democrático con un Estado de Derecho. Pero si no llegamos todos a esa conclusión, el riesgo de que ocurra lo que tú sostienes es alto, mi querido Paco. Pues apostémosle a que no pase eso, Pascal. Te quiero dar las gracias por haberme tomado la llamada, y que pases un extraordinario fin de semana. Igualmente, muchos saludos a la audiencia allá en Mérida. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Pascal. Bye. Gracias.